Informativo CBC, otro compromiso con la región. Bienvenidos al informativo de la CBC, el espacio de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, con la información más importante sobre el medio ambiente en la región. Realizamos este programa desde los estudios del canal regional Telepacífico en Cali, Valle del Cauca, Colombia. Saludo, por supuesto, a todos nuestros televidentes que se conectan los miércoles muy puntuales a las 7:30 de la noche y a quienes posteriormente nos buscan en las diferentes plataformas digitales. Un saludo especial a nuestra presentadora y compañera Liliana Piedrahita, quien se está recuperando en su casita y muy pronto regresará aquí a compartir set con todos nosotros. Mientras tanto, les mostramos nuestros titulares. Proteger el ambiente sí paga. En nuestra última entrega de la visita al páramo de Chili Barragán, les mostramos el negocio verde que lleva turistas a ese paraíso al tiempo que lo conserva. Por primera vez la CBC participa en la vitrina turística de Anato. Llevó 10 negocios verdes del Valle del Cauca al evento más importante del turismo en Colombia, al que asistieron delegaciones de más de 45 países. Alcaldes del Valle escogieron sus representantes al Consejo Directivo de la CBC y aprobaron la gestión de la corporación en el 2025. Les contamos en 2 minutos más de 20 logros alcanzados por la entidad. En esta atípica temporada de lluvias, se presentó una de las más grandes crecientes del río Cauca para esta época del año. Cada vez se demuestra más que proteger el ambiente sí paga. En nuestra última entrega de la visita al páramo de Chili Barragán, les mostramos el negocio verde que lleva turistas a este paraíso, al tiempo que lo conserva. El turismo en Colombia tiene diferentes aspectos: playas, sitios históricos, la gastronomía, pero hay uno en especial que lo hace tendencia mundial. Es el ecoturismo, una actividad que lo puede llevar desde avistar aves, conocer ríos y cascadas, hasta visitar las fábricas de agua. Para esta última actividad existe un negocio verde apoyado por la CBC llamado Mero Pedal, que por su nombre hace referencia a los amantes de la bicicleta. Tienen el sello verde que los avala como una empresa amigable con el ambiente, protectora de la fauna y una aliada para que Colombia siga siendo una tendencia mundial en biodiversidad. Gracias a toda la función que se ha hecho en pro de hacer unos buenos aplicativos dentro del turismo, se nos otorga ese sello verde que lo que hace es como abrirnos unos espacios y mostrar de que cumplimos con ciertos requisitos para poder obtener este sello que tiene muchos beneficios. La visita al páramo tiene un largo recorrido, empezando desde el municipio de Sevilla en carro hasta llegar al hogar de don Víctor a caballo. Es aquí en donde empieza la aventura para conocer la Ruta del Agua. La Ruta del Agua es visualizar todo el trabajo que ha hecho la comunidad en pro de la conservación de estos ecosistemas, de que a veces se cree de que ocultando se protege, pero realmente pasa todo lo contrario. Ahí es que mostrar para poder conservar, porque lo que no se muestra, lo que no se conoce, no se conserva y no se protege. Nosotros vivimos en un predio bastante extenso. En el predio hace años hubieron hasta 500 cabezas de ganado. Y hoy día solamente están lo que son los caminos que además de que son los que transitamos, han sido caminos ancestrales. Aquí precisamente en el punto donde estamos es un camino ancestral que la gente transitaba hacia Ronces o el Cañón de las Hermosas y hacia las veredas del Tibí y Miraflores del municipio de Sevilla. Este negocio verde apoyado por la CBC, gracias a sus recorridos en el páramo, enseña sobre protección y conservación. A su vez, organiza y lidera junto a los habitantes cercanos al páramo las visitas y recorridos para que los turistas realicen el ecoturismo de una manera responsable y respetuosa en una pequeña, pero importante zona de las más de 80.000 hectáreas que conforman el complejo de páramos Chili Barragán. Desde el complejo Páramos Chili Barragán,
En el municipio de Sevilla, para el informativo CBC, Diego Vargas Sabogal. Espectacular informe y ya saben, los amantes de la aventura aquí tienen una muy buena opción. Por primera vez la CBC participó en la vitrina turística de Anato. Llevó 10 negocios verdes del Valle del Cauca al evento más importante del turismo en Colombia, al que asistieron delegaciones de más de 45 países. Por primera vez la CBC participa en la vitrina turística de Anato, el evento más importante del sector en Colombia que reúne delegaciones de más de 45 países y miles de empresarios del turismo mundial. En la versión 45 de esta importante vitrina, 10 negocios verdes del Valle del Cauca hicieron presencia en este escenario para posicionar el turismo de naturaleza como una estrategia que integra conservación ambiental y desarrollo económico local. Este espacio es muy importante porque nuestros negocios verdes se dan a conocer ante el mundo. Aquí tenemos una presencia de varios países con su oferta y su demanda. Queremos mostrar que los negocios verdes son una estrategia de conservación muy importante, pero que también son una estrategia de desarrollo local. Los emprendimientos participantes no solo comercializan servicios turísticos, sino que promueven la protección de la biodiversidad, la educación ambiental y el fortalecimiento de destinos emergentes del departamento. Para nosotros es muy importante estar hoy aquí en la vitrina turística de Anato, un lugar donde se congrega todo el proceso de turismo para Colombia, nacional e internacional. Para nosotros es muy importante también pertenecer, tener el sello de negocio verde. Eso nos conecta con muchos otros emprendimientos, nos conecta con la cultura de conservación y ayuda mucho a ese propósito de conservación. La participación se da en articulación con la Gobernación del Valle del Cauca y la Secretaría Departamental de Turismo, consolidando una oferta sostenible dentro del stand del departamento. Empresarios enfocados en negocios verdes, que no solamente han comercializado su producto, sino que también han desarrollado alrededor de este un desarrollo turístico o han fortalecido un destino turístico, lo cual no solamente le aporta al desarrollo social, sino también al desarrollo económico y por supuesto medioambiental para esa sostenibilidad del territorio. Con esta primera participación en Anato, la CBC reafirma que los negocios verdes son una apuesta estratégica para proteger los ecosistemas, dinamizar las economías locales y posicionar al Valle del Cauca como un destino sostenible ante el mundo. Más de 180 especies de aves pueden verse en Swing Birding, un sitio dedicado al aviturismo en el límite de los municipios de Yotoco y Calima al Darién. En el límite de los municipios de Yotoco y Calima al Darién se encuentra Swing Birding, un espacio dedicado al avistamiento de aves. Este lugar ofrece senderos ecológicos y miradores. Al frente de esta iniciativa se encuentra un manizaleño que llegó hace varios años al Valle del Cauca con el propósito de compartir el conocimiento que adquirió en su tierra natal. Swing Birding es una reserva nueva para nosotros, nueva para los clientes en Colombia, nueva para el mundo. Pero es una reserva que tiene un potencial grandísimo, con más de 180 especies de aves en este momento, algunas muy relevantes, muy especiales, como tenemos tinamúes, tenemos perdices, odontoforus, tenemos glalarias, tenemos varios cucaracheros, tenemos hormigueros, tenemos un sinnúmero de tángaras, bueno, y algunas especies nuevas por descubrir. Este espacio protege y monitorea la fauna silvestre. Gracias a cámaras trampas se ha confirmado la presencia de pumas y otras especies que habitan en la zona. El tema de las cámaras trampa que vienen utilizando acá nos parece fundamental porque nuestra red Otus también implementa este tipo de actividades y sabemos lo importante que es para el departamento del Valle del Cauca porque solamente conservamos sabiendo lo que tenemos. La CBC destaca y respalda esta iniciativa como un ejemplo de turismo de naturaleza responsable. Este tipo de propuestas demuestran que es posible generar desarrollo local mientras se protege el medio ambiente. Entonces una reserva que se presta para el tema de aviturismo, ya que ni Yotoco ni Darién tienen un sitio tan especial como este. Si te interesa el avistamiento de aves y desconectarte por un día del ruido, visita Swing Birding y a través de sus redes sociales podrás obtener más información. En los límites de los municipios de Calima al Darién y Yotoco, para el informativo CBC, Carol Vivian Arango Muriel.
Nos vamos a un breve corte y al volver, ¿quiénes son los dos nuevos alcaldes que representarán a los mandatarios del Valle en el Consejo Directivo de la CBC? Y luego, la más grande creciente del río Cauca en esta época del año. Ya regresamos. ...41 de los 42 alcaldes del Valle del Cauca escogieron sus representantes al Consejo Directivo de la CBC y aprobaron la gestión de la corporación en el año 2025. De forma unánime, los alcaldes del Valle del Cauca aprobaron el informe de gestión de la CBC en el 2025. En la asamblea corporativa y con presencia de 41 de los 42 alcaldes, el director de la CBC resaltó los logros de la corporación en el año pasado en medio de las circunstancias que amenazaron a la CBC, como la creación del área metropolitana del suroccidente de Colombia, que pone en riesgo recursos como la sobretasa ambiental y proyectos de ley que buscaron afectar la participación accionaria de la CBC en empresas de servicios públicos. El 2025 fue paradójicamente uno de los años de mayores resultados en nuestra historia reciente. Iniciamos con la culminación del circuito ecoturístico de Videles en Guacarí, que hoy permite navegar el río Cauca y fortalecer el turismo de naturaleza, con el barco escuela de la corporación. Entregamos el ecoparque de Parce con su torre de avistamiento de 30 metros, ecoquioscos y senderos, un símbolo de educación ambiental y apropiación ciudadana. En infraestructura verde, avanzamos con el bosque urbano El Samana en el Cerrito y el subtramo 3 del tramo 3 de Cristo Rey. En la asamblea corporativa, los mandatarios eligieron además a sus representantes al Consejo Directivo de la entidad. Ligia del Carmen Córdoba Martínez, alcaldesa del distrito de Buenaventura, y Manuel Felipe Quintero Ceballos, alcalde del municipio de Sevilla. Primero, muy agradecido, es la confianza de todos los colegas, primero en la representación que se da ante una entidad de tanta importancia para el departamento, para Colombia y para todos los municipios que lo componemos. Pues agradecida con Dios y con los alcaldes y alcaldesas del Valle del Cauca, que hoy me eligen consejera de la CBC, por supuesto miembro de este consejo. Para mí es muy importante porque el Valle del Cauca yo diría que es un territorio totalmente ambiental, de defensa de la vida. CBC lo ha venido haciendo muy bien. La ejecución física de la CBC para el 2025 fue del 93.2% y la inversión fue del 93%. Y en 2 minutos les mostramos más de 20 logros alcanzados por la CBC en el 2025. En el 2025, la CBC culminó obras de la PETAR de Jamundí y firmó el convenio para la PETAR de Palmira, consolidando el liderazgo nacional en descontaminación del agua. Y para viviendas rurales, instaló 162 sistemas de tratamiento de aguas residuales y tares. Van 1.598 desde el 2020. Se culminó el circuito ecoturístico de Videles en Guacarí, que permite navegar el río Cauca y fortalecer el turismo de naturaleza con el barco escuela de la CBC. Aprobó la nueva reglamentación para el manejo y control del agua subterránea. Entregó el subtramo 3 del tramo 3 de Cristo Rey y el ecoparque de Pance con su torre de avistamiento de 30 metros. En el Cerrito se entregó el bosque urbano El Samán. Sembró 994.931 árboles, llegando a los 11.782.868 desde el 2020. También sembró 1.175.000 alevinos, alcanzando los 5.009.000 desde el 2020. Instaló 510 estufas ecoeficientes en 26 de los 42 municipios del Valle. Van 3.800 familias beneficiadas. Entregó 1.029 kits de seguridad alimentaria y agroecología a igual número de familias campesinas. Se completan 7.965 desde 2020. Avanzó un 44% en el dique de protección de Florida. Entregó el único helipunto del país para atender incendios forestales en Cali. Hizo descolmataciones en convenio con alcaldías de 18 municipios. Reubicó a la caimán ñata y atendió 3.715 animales. Liberó 1.548 y reubicó 40. Consolidó la red OTUS, con más de 240 cámaras trampa para monitoreo de fauna. Apoyó la Colombia Bird Fair y lanzó la red de observadores de aves. En la Semana de la Biodiversidad y la Gran Vitrina Verde, reunió 60.000 visitantes y 300 negocios verdes. Más de 1.000 jóvenes participaron en 1000 Voces un Territorio y la CBC graduó una nueva cohorte de tesos por el ambiente, superando los 5.000 jóvenes formados. Recibió el reconocimiento internacional con los premios CLAP por el libro Travesía 70. Y todo eso solo en el 2025.
En esta atípica temporada de lluvia se presentó una de las más grandes crecientes que ha tenido históricamente el río Cauca para esta época del año. La creciente del río Cauca del miércoles 25 de febrero fue una de las más grandes en la historia para esta época del año. De acuerdo a la historia hidroclimatológica del Valle del Cauca, nuestro régimen bimodal enero, febrero y los comienzos de marzo corresponden a una época seca. No obstante, toda la inestabilidad atmosférica que hemos tenido en el ambiente, frentes fríos, migración de la zona de confluencia intertropical, vaguadas, en fin, pues han generado en toda Colombia y en el Valle del Cauca unas precipitaciones exageradas que nos tienen en esta situación. Y es que en esta época del año el río ya había roto récords, pero de bajos niveles, como sucedió durante el fenómeno del Niño del 2015. Ayer estuvo cerca de 680 metros cúbicos, 700, y 2015 estuvo en 55. O sea que es una diferencia muy grande. Con crecientes como esta, el río empieza a desbordarse hacia sus llanuras de inundabilidad, es decir, todas las partes bajas entre el Jarillón y el río. Entonces hay varios puntos donde el primero, digámoslo así, revienta por allí a inundar estas partes y perjudica, pues eso afecta sobre todo a las personas que insisten en vivir en la orilla del río, casi en el lecho. La regla de operación del embalse de Salvajina, manejada en conjunto por la CBC y Celsia, permite retener caudales y prevenir más inundaciones. Bajar del orden de 90 metros cúbicos por segundo la descarga actual para laminar un poco y aliviar un poco la onda de creciente que pues ya está pasando por Cali y va a seguir transitando hacia el norte del valle. Vamos a un pequeño corte y al volver, la Policía Ambiental nos cuenta cómo es la lucha contra el tráfico de fauna y flora. Ya regresamos. En Semana Santa suelen aumentar el tráfico de fauna y flora y uno de los principales aliados de las autoridades ambientales en este control justamente es la Policía Ambiental. Para hablar de este tema tenemos con nosotros al Intendente Jefe David Fernando Rendón de la Policía Ambiental. Intendente, bienvenido, qué gusto tenerlo en el informativo. Muy buenas tardes, cordial saludo. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. ¿Cuál es la labor puntualmente de la policía en esta línea, en la línea de combatir el delito y el tráfico de fauna y flora silvestre en Colombia? Bueno, para la Policía Nacional, por medio de sus grupos de Policía Ambiental y los Recursos Naturales a nivel nacional, inicialmente es cumplir lo que está en el marco normativo. Inicialmente partiendo desde la Ley 99 de 1993, que es un apoyo a las autoridades ambientales, y en segunda instancia cumplir con el Código Penal, pues teniendo en cuenta que muchas de estas afectaciones que afectan los recursos naturales, valga la redundancia, infringen el Código Penal colombiano y la Ley 1801 de 2016. Aquí traemos muchas historias, Intendente, cada semana, historias de rescate, historias con final feliz, historias sin final feliz. Y uno se conmueve porque a veces cree que lo ha escuchado todo y no. Y quisiera yo preguntarle a usted, que trabaja en esa línea, ¿qué lo ha impactado y qué recuerda de un caso específico relacionado con tráfico de fauna y flora? Bueno, entre muchos casos, el que mayor, digamos, impacto me generó a mí es la incautación y la captura de una persona por tráfico de fauna en el año 2024, donde estaba exhibiendo una piel de oso polar aquí en Cali. Entonces es algo que a nivel nacional y en los 16 años que llevo en la Policía Ambiental no había presenciado, y pues según tengo entendido a nivel histórico, pues tampoco en Colombia se había visto una piel de oso polar exhibida para la comercialización. Pues imagínese usted una piel de oso polar en Cali. Sí, señor. Ya ahí estamos bastante contrariados. ¿Cuáles son los casos más frecuentes, Intendente, ya en el ejercicio que ustedes desarrollan diariamente? Bueno, los casos más frecuentes es, inicialmente, todo parte de la queja ciudadana, donde nos informan de la tenencia de fauna silvestre en los hogares, que muchas veces los adquieren como mascotas, de pronto por querer darle a su hijo un regalo, mal llamado regalo, pues un animalito de la fauna silvestre en temporadas decembrinas y demás. De igual forma, otros casos que hemos visto, que animales que de pronto han salido de su hábitat y las personas buscan quedarse con estos animales en cautiverio en vez de buscar de pronto la ayuda de las autoridades ambientales para restablecer este espécimen a su hábitat como tal. De igual forma, entre ellos también observamos el tráfico, pues que hoy en día
pese a los controles que realizan las autoridades ambientales y en este caso la Policía Ambiental, buscan, digamos, cómo omitir esos controles y buscan diferentes formas y alternativas, tanto en redes sociales, en medios tecnológicos, para ofrecer y poder digamos, comercializar estas especies de forma ilegal. Conocíamos recientemente un balance, ahora cuando se hacen los balances de gestión de atención, en el caso del Valle del Cauca, de 3.715 animales atendidos por la CBC, y obviamente son de diferentes entradas, por decirlo de alguna manera, rescates, entregas voluntarias, operativos conjuntos con la policía. Si yo le preguntara a usted recientemente cómo ha estado el tema, cómo arrancó este 2026, la cifra que le di es obviamente toda 2025. Bueno, iniciando que para este año iniciamos con una captura de tráfico de fauna con un promedio de 31 especies de la fauna, tanto exótica como silvestres, porque habían unas ranas que no eran de nuestro país, eran introducidas, y una especie de la fauna silvestre que eran empleadas, o sea, la estaban comercializando en establecimientos comerciales. El año pasado, en los últimos 2 meses, en coordinación con la SIGIN de la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental, se logró la captura de una persona también que comercializaba estas especies silvestres, entre ellas, y exóticas, entre ellas ajolotes, ranas albinas y otros tipos de especies. O sea que la actividad se ha ejercido el control. Llevamos en el transcurso del año 2026 más de 207 especies rescatadas, incautadas por Policía Ambiental y puestas en custodia de la autoridad ambiental, sea CBC o DASMA. Intendente, ¿cómo de pronto explicarle a la gente de forma sencilla y decirles que tener un animal de la vida silvestre en casa es un delito, y si el animal tiene alguna condición especial porque está amenazado, ¿sí? Pues el delito se vuelve más grave? Y esto tiene penas y hasta cárcel. Usted ha mencionado varios casos. Exactamente. Bueno, primero, a partir de que los animales que podemos tener en nuestros hogares son los que normalmente conocemos como el gato, el perro, animales de granja que son los equinos, bovinos y demás. Las demás especies que nosotros, que muchas veces por desconocimiento le llamamos exóticas, esos animalitos como tal deben ser entregados a la autoridad ambiental, reportar a estas entidades, teniendo en cuenta que inicialmente, de acuerdo a la ley 1801 de 2016, tipifica una orden de comparendo que está en un promedio de 600 a 800 mil pesos su pago monetario, y fuera de las sanciones administrativas que da la autoridad ambiental, y pese que es un delito también descrito en el Código Penal en el artículo 328, el ilícito aprovechamiento de los recursos naturales. Más allá de, por supuesto, los operativos de control en los que participamos, CBC, policía y otras instituciones, o en, digamos, en la entrega de muchos de los animales que ustedes ayudan a rescatar, ¿de qué otra manera es la articulación con las autoridades ambientales o específicamente con la CBC? Bueno, nosotros podemos decir que hay un canal bastante fluido. Tenemos diferentes ya espacios donde hemos interactuado con los diferentes técnicos operativos de la Autoridad Ambiental CBC, con los cuales ya tenemos una comunicación casi directa por medio de nuestros celulares y demás. Aparte de eso, conocemos que tiene las líneas establecidas, un numeral 550 para reportar los casos de la fauna silvestre. Todas estas articulaciones que de forma, digamos, oportuna podemos hacer para ser más eficientes y efectivos al servicio tanto para la comunidad y en este caso para los animales. Se veía en algunas imágenes allí de apoyo, capacitaciones. Creo que se insiste mucho en no solamente en la norma, sino también en poder determinar el tipo de especie, en el caso de que sea fauna, en el caso de que sea flora. Eso es permanente, ¿no? Esa aula y esa capacitación. Exactamente, nosotros hemos tenido unos espacios donde hemos tenido la oportunidad de participar en las diferentes, digamos, generación de conocimientos que ofrece la autoridad ambiental, en este caso, teniendo en cuenta que muchos del personal es el idóneo pues para, digamos, capacitar a nuestro personal uniformado, teniendo en cuenta que nosotros como policía tenemos ciertas capacidades y ciertos conocimientos, y la parte de las autoridades ambientales, en este caso la CBC, nos ha permitido ampliar estos conocimientos para el control de la afectación al medio ambiente y los recursos naturales.
en las últimas semanas se ha venido gestando una alianza muy importante entre Naciones Unidas y la misma CBC, y por supuesto está la policía. Es importante también todas estas articulaciones porque son fortalecimiento de capacidades, ¿no? Claro, efectivamente, esto hace que exista una sinergia y que permitan ejercer un mejor control para evitar, digamos, la afectación a nuestros recursos naturales y nuestro capital natural. ¿Cómo puede colaborar la ciudadanía? ¿Qué decirle allá a la señora, al ama de casa o al niño o al trabajador que de pronto se encuentra con este programa y con este tema? Bueno, inicialmente recomendar la denuncia, informar, dar a conocer cualquier cosa que de pronto veamos que no es, un ejemplo, la fauna silvestre, que tenga una lora, que la vecina tiene un animalito de estos que no está en buen estado, que aparte de eso saben que no lo podemos tener en nuestros hogares, reportar CBC, numeral 550, o a la Policía Nacional al 123. Para la ciudad de Cali y los municipios que comprende la metropolitana de Cali tenemos el número 316-018-6068, donde estaremos prestos a atender cualquier requerimiento. Intendente, pues muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el informativo. El saludo extensivo a todo el equipo de la Policía Ambiental porque son muy activos, no solamente en el ejercicio de la autoridad, sino también en otros aspectos de carácter social y ambiental. Participan ustedes de jornadas de limpieza, de temas de siembra. Es decir, la policía en su componente de policía ambiental pues cumple un importante rol y son unos aliados de las autoridades ambientales. Claro que sí, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y estaremos atentos para seguir trabajando articuladamente. Así es, Intendente, muchísimas gracias. Se nos ha terminado el tiempo por hoy, agradecemos su compañía y recuerden que pueden seguirnos en Cuentos Verdes, también en El Modo Verde Radio, en El Modo Verde la revista, a través de las redes sociales y por supuesto los sábados a las 11:30 de la mañana en RCN, nuestra tele internacional. También pueden volver a ver el informativo en nuestro canal de YouTube. Recuerden que en la CBC estamos comprometidos con la vida y ahora más cerca de la gente. Hasta la próxima. Informativo CBC, otro compromiso con la región.